Yo recuerdo que cuando yo dejé la calle y la vida nocturna, yo me puse a tasear, porque eso era lo más cerca que tenía para poder seguir produciendo. Sí, esto es interesante. Usted me está diciendo que Dios le enseñó a su esposa. A mi esposa. Que usted no la conocía, No. lo que conocemos la esposa del pastor, ella no es dominicana tampoco. No, y pasaron algunos años, digamos unos 2 años de esa revelación, y ahí es que yo me intereso de buscar a alguien, pues ya Sí. me siento como que quiero ya fluir. Sí. Pero luego viene el profeta y me dice que no, que viene de la iglesia de Radamés. Para no largarle el cuento, amado, estoy yo sentado en una mecedora, ella está ahí, ya faltando 2 días para yo irse. Él se para en la puerta, hermano de mi esposa, y de repente como yo veo que se sacude, pero no sacude, sino como que se empantó. Sí. Y yo lo miro, la puerta, y él hace así, me mira a Laura, me mira a mí y hace como, recibió un asunto. Sí, como que es esto. Pero eso fue una activación, porque en el mismo momento mi mente recordó como todo, el sueño, la palabra, el profeta. Y miro a Laura, me asusto. Digo yo, pero ya, ¿qué es lo que está pasando? Se puso rojo usted. Sí, porque yo por dentro de mí estoy viendo que el profeta activó algo en mí. Que no dijo palabras, No, solamente fue un mirada. gesto. Me miró, la miró a ella, hizo así como, ¿y esto? Seguimos acá, Finanzas del Reino, tu hermano ministro José Payano. Seguimos con el pastor Félix Encarnación. Pastor, tremendo, pastor, tremendo. En la conversación que teníamos anterior, pastor, estábamos hablando de su llegada a Estados Unidos. El proceso largo, Así es. pero victorioso. Fructífero. Victorioso, valió la pena la espera. Así es. Porque ya usted ahora está consumando su matrimonio en los Estados Unidos. Llega a los Estados Unidos, pastor. Su primera experiencia. Sí. Cuénteme allá cuando llegó, específicamente cuando llegó a ese proceso. ¿Cómo fue esos momentos? Bueno, como yo llegué como novio, no llegué a un hogar, digamos, para hacer vida matrimonial, sino llegué como una persona que va a hacer un proceso para casarse. Ya mi esposa había preparado el ambiente, un hermano de su mamá me aceptó en su casa. Estuvimos ahí como 1 mes y medio, nos casamos. Ok, usted viajó 1 mes antes de la boda, ¿se puede Sí, decir? Ya. 2 meses antes de la boda. Ok. Ellos le dan 90 días para que usted se case. Ya, 3 meses. Sí, 3 meses. Entonces, 2 meses después nos casamos. Yo llegué 27 de agosto, nos casamos por el civil 1 de octubre y luego el 4 fue la boda ya más Sí, la que amplia. hacemos por la iglesia. Sí. En ese tiempo llegué a Estados Unidos, me hospedé con un tío, conseguí un trabajito como ayudante de mecánica, lo que apareció en el Perdón, momento. pastor, supongo que después que usted se casó ya no hay que volver para acá, ¿o sí? No, esperar allá, el estatus, cambio de estatus Sí. se llama. Entonces luego entramos unos 15 días antes de la boda, ya yo vivía en el apartamento donde íbamos a vivir. Yo cuando vengo del país... Pastor, escúcheme, perdón, pastor, No, no se para preocupe. allá, para saber la historia. Usted llevó un menudito, supongo, de Eso, aquí. eso es lo que le iba a decir. Tenía que llevar un menudito. Yo vendí el carro, yo tenía un Sonata 2006 en ese tiempo. Sí. Pues yo tengo carro de los 16 años. No, pastor, usted estaba fluyendo. No, porque yo nací en un lugar muy difícil, pero siempre he tenido la mentalidad muy abierta. Y fui de los pocos jóvenes que mostré esa habilidad de crecer en el barrio. Hubieron muchos jóvenes, lógicamente, pero Sí. fui uno de ellos que se destacó. Luego vendí el carro, las pescaderías, no la vendí, traté de venderla, pero tuve que vender como lo detallé, ¿Cómo decimos los nosotros? utensilios. No, se le llaman los bienes muebles. Sí, los bienes inmuebles, exacto. Entonces, cuando me llevé como $3,500, $4,000 Sí. aproximadamente, pues debí el carro, me quedó un menudo. O sea, yo llegué a Estados Unidos con la visión de aportar a la vida que iba a Sí. enfrentar. Mi esposa en ese tiempo era maestra de una escuela pública. Ujú. Ella ganaba normal, pero no tenía esa fuerza económica para sostener un matrimonio, no era pudiente. Sí. Vivía con su mamá, la niña. Pero con lo poco que yo llevé y lo poco que ella tenía, pudimos comenzar una vida. Usted alquiló, supongo, un apartamentico. Lo rentamos. Desde acá, desde el noviazgo, comenzamos a ahorrar juntos. Sí, a prepararse A para prepararnos. eso.
Y lo amueblaron y todo. No, nosotros duramos un año con la cama nada más y la estufa. Viviendo, porque usted en el primer mes se fue del tío, después Sí. del tío se mudó antes porque no iba a 15 vivir días antes, aproximadamente, para en el el apartamento. Y Con una cama. Una cama. Y un camarote al otro lado, porque ahí iba a estar La la niña. Y la estufa que ya viene en el apartamento Sí, incluido. yo aprendí en Estados Unidos cuando fui la primera vez, pastor, que allá te la alquilan generalmente con estufa y lavadora. Sí, O si y no, el nevera, basement. nevera. No, estufa y nevera, Sí. porque la lavadora está en el basement, que Ajá. también es que hay algunos lugares, como en Nueva York, que me pasó, que la lavadora tú tienes que pagar para lavar allá Sí, abajo. sí, sí. No sé si en Boston es en el sótano, pero no En se el paga. sótano, sí. No se paga. No, en ese tiempo yo tenía que pagar, era una casita de 3 niveles y en el basement tenía que echar moneda para... Sí, entonces se paga igual. Sí, sí. Se Entonces paga igual. yo recuerdo que nos regalaron una mesita, una amiga de la pastora, y yo compré una mesita de mueble, sin mueble, pero tenía la mesita. Sí, no me faltaban los muebles. Luego me regalan unos muebles. O sea, yo fui creciendo, por eso duró meses Sí, ese sí. proceso. ¿Consiguió trabajo de Yo una consigo vez? un trabajito, gracias a Dios, cuando llegué al país, un hermano de la iglesia de Torrente Cedrón, llamado José Cabrera, cual tenemos una amistad muy bonita, me empleó, me pagaba $300 semanal. Wow, Yo usted sabe que aprendí, es un mineral, sí, usted en lo ese sabe. tiempo, sí. Yo aprendí mecánica Yo me atrevo a decir, pastor, que todavía hoy $200 semanales. Está No, casi, allá ya no es ya mucho. La hora la pagan allá. Ahora mismo está como en 20, 19, 20, más o 20. menos. Entonces, lo que se trabaja El, son ra- 8 el- horas. el rango normal de un empleado es 600, 500, 600 ahora mismo. La semana. Semanal. Ya. O sea, un trabajo Sí, normal. Sí, sí. Pero en ese tiempo me regalaron un carrito. Allá. Sí. Que allá se tilda, Sí. suele suceder eso. El carrito era un poco viejo, lo vendí. ¿Qué carro era? Yo ni recuerdo, pastor. Era un carro, el hermano Jimmy, profeta Jimmy, me dijo, profeta, hay un carrito que no lo estoy usando. Yo no recuerdo la marca en realidad, pero un carrito era como un Mazda, un carro. Por una bendición. Lo vendí, nunca lo usé. ¿No lo llegó a usar? No, porque yo tenía yo tenía una visión acelerada. Pero también usted fue dichoso porque a veces los carros cuando están ya un poquito... No, porque corría y lo vendí barato, como 1.200 pesos. Y ya tenía un menudito y compré una Odisea 2006. Que Ok, ya estaba más más moderna. El carro era como 98. Entonces yo comencé a trabajar, me destaqué. Luego me fui a trabajar En mecánica. mecánica, pero Allá no fui un mecánico, fui ayudante básico. Freno, que cambio de aceite. Ok. Llegué a pie a transmisiones, pero con la el asesoría, el maestro. No, pero estaba ejerciendo mecánica, Exacto. aunque no sabía mecánico, pero era un mecanicazo. Usted era un Exacto. experto ya. Pero gracias a Dios, con la visión de siempre buscar algo más que hacer. Sí. Porque una de las propuestas que yo le hice a mi esposa, estando en esa casa, que duramos un año en esa casa, ahí nació nuestro niño nació ya nosotros mudando donde la suegra. Porque mi esposa salió embarazada de una vez. O sea, nosotros ¿Antes del año? en diciembre, no, eso fue, nos casamos en octubre, en diciembre estaba embarazada. Wow, pato. Sí, eso fue friendo y comiendo. Usted no disfrutó nada, pato. Ya en Dios septiembre mío. del año próximo, ya el niño nació. O sea que eso fue algo... Usted porque Dios te conté, pastor, pero era a veces difícil Sí. así, especialmente un país no... Para que Estados Unidos se puede, como dicen, el sueño americano, pero aquí en Dominicana algo que pase así es difícil para avanzar Sí, financieramente. No, yo le hago una propuesta a mi esposa porque recuérdese que vengo ya con una mentalidad de crecimiento. No, usted es un hombre de producción, De mente producción. abierta. ¿Qué se le ingenió allá? ¿Poner un taller? No, lo primero fue ahorrar. Yo le dije a ella, vamos a vivir, vamos a mudarnos de la suegra por 7 meses. Es una meta. ¿Ella vivía sola, la suegra? Los suegros, ella, la niña, ¿Y el usted hermano va a menor, ¿Usted va a vivir en el basement? en el Bayman. Yo le dije, vamos a ir donde la suegra, ese espacio, por 7 meses. Porque yo quiero comprar mi casa. Yo no vine para acá a hacer cuento. Yo veo muchísima gente con 20 años que todavía están dando vueltas. Hay un amigo evangelista allá que se llama, el pastor Ronald Miller. Dije, aquí la gente viene a trabajar en una fábrica con este frío para al final mandarlo en un ataúd para allá para Dominicana. Es difícil. No, y yo le dije a ella, mira, con mi sueldo nosotros podemos vivir.
Ya digamos pagar el teléfono, que tu carrito, Lo básico y lo la básico. comida. Y con el tuyo, que ella ganaba muy bien, ella ganaba el triple que yo Ella en es ese la tiempo. nombrada y es una nacional. Pero mi esposa no tenía el manejo de la finanza. O sea, en el sentido de que ella no tenía esa habilidad de ahorro. Como que ella ganaba bien, pero... Así mismo lo sí, disparaba. porque era familiar y Sí. muy abierta. Ella nunca ha tenido esa mentalidad. Siempre ha sido muy dada. Entonces yo llegué en un momento donde se podía organizar más las cosas. Con la mentalidad, siendo... me considero mercadólogo, analista financiero, y todo, se envuelve en muchas áreas. No lo terminó, pero usted, Me el apasionaba. pensamiento, sí. Sí, entonces yo, así mismo fue. Logramos ahorrar, yo recuerdo que ahorramos como $20,000, que en ese tiempo, En un año. en 7 meses. Wow, Sí, pastor. porque fue bien cerrado. Yo estaba bien. Yo le dije a ella, no vamos a comer de que afuera, vamos a comer, pero muy limitado. Sí. Vamos no a tratar. No voy a decir que nunca, pero Sí. un mal día. Exacto. Sí, porque la mayordomía bíblica se trata de saber manejar esos bienes que el Señor nos suple de la manera correcta. Sí. Entonces, luego de ahí, yo recuerdo que compramos nuestra primera casa con ella y con el suegro que tenía. Yo no tenía perfil en Estados Unidos. Yo solamente tenía... Pastor, otra cosa, usted no decidió ya entrar a un trabajito más formal, porque usted está en un taller, sí, realmente. yo de ahí me moví para un dealer. Me movía... exactamente, porque usted sabe que el trabajo más formal, usted no le va a necesitar el Social Security, ya tú aparece una nómina y te va viendo crédito. Sí, yo no trabajé, igual que un trabajo medio un poquito informal como un taller. Yo trabajé un tiempo en un dealer como también mecánica, pero también como vendedor. Sí. Estaba ligado. Pero también creé una pequeñita compañía de mover niños. En la van que compré, la Odisea, yo recuerdo que cuando mi niño tenía 3 meses, 4 meses, yo andaba con él, con la nieve. Yo tenía una ruta de mover niños de la escuela, Sí, lo buscaba de a su buscarlo. casa, con la idea de crecer. Sí, no, Incluso esa ruta me la pasó Radamés. ¿Esa ruta? Que era de él y él no la quería hacer. Yo dije, pues dámela a mí, que yo la hago. Y ahí me ganaba yo los pesos. Sí. Compramos la primera casa, que ahí viene la historia ya de cómo nosotros desarrollamos la parte empresarial en Estados Unidos. Un paréntesis, pastor, que quiero, hago estos paréntesis porque siempre me gusta de cada, en la narrativa, en la conversación, sacar una enseñanza como si fuera un rema para adaptarse a la persona que está aquí. Uno de los elementos importantes que el pastor Félix acaba de tocar y que lo financiero, si usted quiere salir adelante, tiene que poner en su mente Así es. la mentalidad del ahorro. Sí. Para los más ricos que existen en sus inicios, sin ahorros no se puede lograr nada. No, y luego del desarrollo de cualquier empresario a nivel donde quiera que esté, tiene que seguir con esa secuencia. El ahorro es muy básico. Sí, es algo bien esencial. Algo que quiero también denotar o hacer notar del pastor, hay el libro Quebrando la Quiebra del pastor Alex Arena, un pastor colombiano que le apreciamos mucho. Él habla que la riqueza y la pobreza no es un estado tanto físico, sino es un estado mental, claro. Mental, espiritual, y luego pasa a lo físico. Exacto. Hay gente que la primera pobreza inicia acá. Sí. Si tú no tienes la capacidad de producir pensamientos, tú siempre serás pobre, no importa los recursos que te lleguen. Es que la pobreza es un estilo de pensar. La pobreza inicia con el pensamiento, la capacidad. Si tú crees que tú puedes, de hecho, mire cómo usted comienza sus precisamente con 5 semestres universitarios. Pero usted tenía ya un pensamiento activo de querer, de crecerse, de sentirse productivo, de avanzar. Y eso es lo que realmente le cambia la vida al ser humano. Exacto. La forma como piensa, la riqueza está en la forma de pensar. Pastor, continúa, que ahora es que esto se pone bueno. No, entonces, en ese tiempo, amado, compramos la primera casita. ¿Dónde la compran y cuánto le costó, pastor? En ese tiempo yo busqué una casa que me permitiera
comprarla barata, pero que me permitiera remodelarla a mi estilo. Sí. Yo compré ¿Cuánta habitación? Eran 3 y el basement. Ok. Yo compré una habitación, una casa un poco fea. Sí. Yo llevo a mi esposa y digo, no te fijes de lo que tú estás viendo, pues yo siempre me la he dado constructor. Yo Sí. decoro. Bueno, mi casa fui yo que la Allá, creé. bonito, el pastor vive tremendo. No, normal. Entonces yo le dije, no te fijes lo que tú estás viendo, dame un mes que yo la voy a transformar a nuestro estilo. Y así mismo, remodelamos. La compraron en un 300. sector medio retirado Es un sector, Lynn. un sector muy bueno de Lynn. Ok. Se llama el Flat Pond Area, como una área que tiene un lago. Sí. Es una área, se puede decir, buena de Lynn. Compramos nuestra primera ¿Era casa. una oferta, pastor? En ese tiempo las casas no estaban tan caras. Ok. La casa yo recuerdo que la compramos en $311,000, pero financiado. Y usted tenía 200 y pico. Usted casi fue... No. Era 300. Bueno, no, usted dijo que era $2,000. O $20,000. $20,000. Sí, pero con eso no... En 6 meses. Sí, pero con eso no es que... Hay que dar un 3%, a veces un 5%, dependiendo. Más el gasto de cierre. Hay muchas cosas. Procesazo. Pero nosotros creímos que podíamos hacerlo. Sí. El suegro de garante, mi esposa que tiene el perfil, y yo con la ingenialidad de lo que estoy tratando nos metimos en la casa. Con 2 o 3 pesos remodelamos, bien bonito, pintamos, nos mudamos. Yo hacía ya en ese tiempo... Señores, su primera casa, eso es emocionante. Al año y medio de estar en Estados Unidos. Wow. Eso fue... Comencé a hacer Uber, Lyft primero, porque Uber no me aceptaba. Compré después de la Odisea, compré una CRB 2012. Sí. Me puse a hacer Lyft para ser más independiente. O sea, Lyft, ¿qué? Una línea de Lyft taxi. es como Uber. Una línea de taxi, pero menos formal. El mismo Uber, pero se llama Lyft allá. Okay. Son las dos competencias. Como aquí tenemos a Didi, tenemos a InDriver. Exacto, lo mismo. Entonces ya después de nuestra primera casa, que ahí Anthony ya estaba chiquitito, ella está embarazada de Ana. En esa primera casa, el asunto sube. La casa ya tenía un valor de... La plusvalía se disparó. La plusvalía se disparó como $85,000 por encima de lo que yo di. Wow. Entonces yo... ¿Y cómo usted se dio cuenta de eso, Pastor? No, pues yo... ¿Estaba envuelto en el negocio? Es que el mercadólogo siempre está encima de los números. Siempre está investigando dónde están los números. Porque de eso se trata. Y la mercadología se basa en muchas áreas. Hay personas que están en la bolsa de valores, hay muchas cosas. ¿Y en bolsa de valores usted no entró? Sí, yo un tiempo invertí, me salí, me gané como 1,000 me asusté y me fui. Es importante, Pastor. Bueno, quizá el Pastor no sabe, yo terminé una maestría en gerencia financiera y nos dieron materia muy relacionada a eso. Sí, es muy, muy interesante. Es muy bueno. Es uno de los negocios más funcionales. Sí. Lo único que hay que saber hacerlo, invertir. Sí, pero tener en ese conocimiento básico porque tú te buscas lo que le llaman un corredor, tienen otros nombres, que si tú te manejas, el corredor te hace las inversiones, lo único que tú debes dar es seguimiento, aprender cómo se da el seguimiento. Pero es muy interesante la bolsa de valores, es funcional, muy funcional. Entonces en ese tiempo, Amado, ya teníamos la visión, que es otra historia, de pastorear, ya por orden. Yo vengo de acá con un llamado. Sí. Otra cosa, pastoral, ya usted se fue siendo evangelista, ya no decidió... o no comenzó a predicar, a moverse. No, allá la gloria de Dios yo me comencé a mover más que aquí. Yo llegué y como ya yo tenía el contacto del pastor, el pastor y yo, eso era uña y mugre. Los viajes, como cuando me salió los papeles, eso era Santo Domingo, que allí, que aquí, los viajes misioneros continuaban. Sí. Ya predicando en la iglesia los domingos, en otras iglesias, comencé a viajar a Estados, fui a Canadá. Comencé a involucrarme, más fuerte que aquí, porque ya es otra área de la historia, estamos hablando más en lo financiero. Pero en ese tiempo yo tenía la idea de un futuro pastoral por orden de Dios, no sabía cuándo, pero estaba esperando el llamado, la señal. Aquí, cuando estuvo aquí, solamente se dedicó como evangelista. Pero con un llamado pastoral. Sí. Pero uno nunca piensa como que está ahí. No, siempre uno le da larga ese asunto. Así estamos todos, pastor. Sí, es difícil. Pero allá el llamado me persigue. Y después de un tiempo, cuando pasan 2 años y medio, 3 años,
estamos viendo que la casa subió. El Señor trata conmigo en ese tiempo. Yo tenía un programa, se llamaba el programa de la mañana, con mi cuñado, un programa muy famoso. ¿Un podcast o un podcast, sí, okay. que era audiovisual, en la radio FM y todo. Y todavía el programa existe. Nosotros fuimos pioneros junto a mi cuñado. Cuando vayamos por allá, usted nos sí, lleva, Pato, un espacio. Es un programa muy seguido, muy conocido en toda el área. El Señor una mañana ya me dio salida, me dio la orden del tiempo que ya iban a pastorear. Incluso el Señor orando una mañana, 11 de la mañana, que me tocaba una hora de oración en la radio, recuerdo hasta la ropa que tenía. Me dijo, ve a tal lugar, así, despierto, no diga que estaba soñando. Ve al edificio donde vive la hermana Wilma y dile a Wilma que te traduzca. Vaya a la oficina y dile que Dios te entregó ese lugar. Un edificio, estoy hablando de un edificio, así mismo fui, me levanté, fui. Cuando yo voy al lugar, hablamos con la gringa para que nos dé un espacio, un basement para hacer una célula. Me dieron el espacio. Cuando salgo contento, viene un hermano llamado Julio, que baja el ascensor, me dijo, varón, yo me soñé contigo. Me soñé que Dios te entregó este edificio. Varón, Dios siempre ha sido directo, así. Cuando yo le comparto al pastor la visión, comenzamos a hacer la célula, la primera célula fueron 20 personas, amado. En el mismo edificio, tocando puertas. Se dio a más. El asunto se dio a más, que hubo ciertos conflictos y ciertas cosas. Yo paré porque no quiero irrespetar, usted sabe. En la iglesia donde usted en la estaba, iglesia. Eso, usted una célula que tiene, Sí, que tiene llamado pero con pastoral, la visión de usted es un pastor. Sí, de que ellos me den salida en una ciudad, pero que sea parte del ministerio. Pues esa es la visión. Ok, eso era en Lynn. Uh-huh. Entonces, usted lo que se estaba programando era que la iglesia lo mandara a usted como pastor en otra ciudad. Exacto. Y usted estaba trabajando en célula para Exacto, la iglesia. Para la iglesia, correcto. Esa célula que usted inició era para la iglesia. Exacto. Pero sucedieron ciertas cosas que me reservo, ¿verdad? Sí. Por ética. No hubo convergencia y tuvo que irse. Yo siempre voy al monte cuando tengo cosas bien graves así. El Señor me dio salida en ese tiempo, fui a una iglesia por un tiempo para reconciliar la idea. No me gusta como dejar como cola que me pise, no me gusta. Duré 1 año y medio en una iglesia con un pastor que le dije de una vez la historia. Dije, yo vengo para acá, pero no vengo a quedarme. Esto es una estación. Sí. Pero no me interesa tampoco que nadie sepa que yo estoy aquí. En ese tiempo, cuando el pastor predicaba, donde quiera que yo llegaba, siempre era como algo bien bonito. Sí. Hasta que llegó el tiempo, después del 1 año y medio, que Dios me dio la salida. Después de estar en esa iglesia. Sí, que ya me ungieron como pastor, salimos a pastorear, fue muy bonito. Entonces, en ese tiempo que le estoy diciendo, fue que iban a vender la casa. Ya, la casa, porque pasó entre el primer año que duramos el rentado, después en esa casa duramos casi 2 años, o sea, ya vamos por 3 años y medio, casi 4. Entonces, en ese año, un amigo mío me hace una oferta, me dijo, yo te la compro fuera del mercado, porque si involucro el mercado hay que darle 1% a fulano. Y quedamos que él me iba a dar 388,000, algo así. El caso era que yo me iba a ganar como 82,000, 85,000 dólares de esa casa. Yo le propuse a mi esposa que teníamos la visión de poner un centro, como ella es maestra, está preparada, yo tengo esa habilidad de negocio, también tenemos un llamado, y vamos a vender la casa. Yo siempre, hay un misterio que yo quiero que la gente entienda. Y por eso, por eso hay mucha retención de finanzas, como se llama, ¿verdad? Finanzas del reino. Hay mucha retención de finanzas en el mundo físico, porque la finanza del reino es como esos presupuestos que tiene el gobierno que están destinados para algo, educación, construcciones, y se sueltan dependiendo, ¿verdad?, los fines. El reino tiene un misterio en la finanza que tiene que ver mucho con la mayordomía y la honra que tú tengas enfocada en la finanza. Y cuando tú tienes en mente siempre honrar a Dios con los bienes, oye, es como algo como que ya está destinado para ti. Yo le dije a mi esposa, vamos a decomodarnos nosotros, para nosotros poner la iglesia y para nosotros poner el daycare, que es parte de lo que hacemos. No te preocupes, rentamos un tiempo y cuando Dios quiera, compramos otra casa. Nadie quiere salir de una casita y menos con niños pequeños. Sí. Pero la visión mía era muy grande
y no cabía en quedarme como estancado. No, y el riesgo, pastor. El riesgo. Usted sufre un riesgo de desacomodar a su familia, niños pequeños, Exacto. pastor. Gloria a Dios y yo lo felicito, pero no todo el mundo está dispuesto a correr esos riesgos, porque van a vender donde usted va a ir a Sí. vivir. No, y el cuñado mío me dice, tú eres un loco. Oye, Dios siempre te apoya todo tú lo que eras, me dice él. Tú saltas con cosas que solamente Dios sabe. Y así mismo se dan. Es algo increíble. Porque es un misterio. era un desafío muy alto, pastor. Pero es por lo mismo que le estoy diciendo, amado, cuando tú estás dispuesto a darle a Dios lo que tú eres, Dios te entrega lo que Él es. Y esa es la diferencia. Yo estaba dispuesto a entregar mi ganancia a Dios, porque parte del proyecto de gastar ese dinero era para Él. Sí. Yo puse una iglesia, varón, con 2 pantallas. En ese tiempo no habían LED, ahora tenemos, la gloria de Dios, 2 pantallas, una aquí, una allá, un altar bonito. Invertimos el dinero. Nos quedamos con Entonces, muy poco. pastor, yo quiero hacer la pregunta. ¿La iglesia donde yo fui allá? No. Porque le iba a preguntar cómo lo hizo y dónde se fue a vivir, volvió donde la suegra, No, porque déjeme decirle. usted hizo un proyecto de vender para invertir en el negocio Dios me sorprendió. y la iglesia. Mínimo iba a vivir en el sótano. No, yo estaba pensado porque me iba a quedar Nochelito, rentar, porque ya estaba ok, trabajando, yo hacía rentar, Uber, ella trabajaba, ya, sí. ya no estábamos en ese nivel de que iba donde la suegra de nuevo. ¿no? Ok, era para irse Ya a rentar. pensado en rentar. Incluso el amigo mío que me compró, yo le dije, dame 3 meses, yo te pago renta para yo organizarme. Pero resulta que encontramos un local de 2 niveles. La visión era poner la iglesia en el primer nivel y 2 clases en el segundo nivel. Así lo hicimos. Local, bonito, lo preparamos, pagamos la ciudad, invertimos como 50, 60 mil dólares solamente de inversión. Yo todavía estoy dentro de la casa pagando renta porque no he salido. Claro, Me llama el cuñado mío, tiene una compañía de bienes raíces, él es broker allá ahora mismo. Me llama y me dice, ¿tú te en comprar? Lo acabo de vender. No estoy preparado. Sí. Hay una oportunidad, coge para acá, de un familiar. Cuando llego allá, que es donde vive mi mamá ahora, una casa de 2 familias y media, que le estaban dando como en 470, donde valía como 700, pero había una situación, Sí. ya que le dice para Florida, vamos a llamar al banco, vamos a ver, nadie sabe. El banco me aprobó. Con eso yo entendí, eso fue en 3 meses, como 3 meses después que yo vendí. Dios me dio una casa mejor que la que tenía. Tenía el negocio y tenía la iglesia. La misma posición anterior, pero con los beneficios de lo que yo soñé. Porque de eso se trata la grandeza del reino. Cuando el reino desborda la finanza, cuando tú eres fiel y honras a Dios con tus bienes. Hay gente que tiene miedo de honrar a Dios. Deme esa palabra a los que lo están viendo. Hay gente que tiene miedo de siembra, donde la cosecha depende de la siembra. Y la ley de la siembra y la cosecha no se puede evitar. Todo sembrador tiene que saber que detrás de eso viene una cosecha. Y yo siempre he tenido bien claro el tema de sembrar. Yo creo en la siembra. Lo he practicado, lo he vivido, pero he visto el resultado de porque hay que hacerlo de adentro. Y como yo le di los primeros 85 mil dólares a Dios, Él me devolvió una casa mejor a un precio que la gente no lo creía. Me dio un negocio, el primer negocio, y me dio la iglesia. Entonces ya estamos en una posición donde estamos en nuestra casa. Estamos hablando, pastor, que en medio de 4 años yo le desató una gloria. Dios me puso ya a valer, como dicen. Aquí hablando, bueno... Entre 4 o 5 años. Sí, aquí hablamos una historia así mismo de una pastora nuestra, bueno, la dueña de este canal, la pastora Daylin, que fue una locura. Ella entró en un trabajo como conserje y antes del año ella ganaba el doble, era la que más ganaba dentro del centro. Wow. Y Dios hizo una cosa extraordinaria, de siendo conserje y estaba posicionada. Entonces, por lo que estamos viendo, usted le cayó una gracia, vendió la casa para poner la iglesia y negocio. El negocio. Y Dios le entregó una casa doble de la que usted tenía. Que se pagaba sola. Que se pagaba sola, porque usted tenía, alquilaba la parte tenía de otro apartamento, era de 2 familias y media. Yo vivía en uno y tenía 2 rentados. Wow. Y ya Dios me posicionó en un lugar donde yo no pagaba ya mortgage,
pero también tenía el beneficio de que estaba comenzando el emprendimiento del negocio. Wow. Eso fue algo divino, porque el mismo Dios es que interviene cuando hay bendiciones que viene de Él. Él busca la manera de que sea algo que se vea. Yo quiero hacer un paréntesis en esta parte, como lo he hecho en diferente, que aquí entra uno de los elementos sumamente importantes de lo que tiene que ver finanza del reino, la intervención de Dios en nuestra vida financiera. Aquí no funciona en que Dios te dé primero, aquí funciona que tú le des primero. Hay la historia de la mujer viuda que llega el profeta Elías que le dice, hazme a mí primero. El profeta era el representante de Dios en la tierra en esa temporada. Y quien le estaba pidiendo, ella dice, lo que voy a hacer, una pequeña torta, tengo un chin de harina, un chin de aceite para comerme esto, yo y mi hijo y morirme. Sí. Esa es la parte, pastor, que voy a intervenir ahí, sí, donde a todos nos llega esa parte, se puede decir de la duda. De tomar esa decisión. De tomar esa decisión de sembrar, sea en el reino, sea en una ayuda, lo que sea. Porque en esa parte, en ese pequeño puente, es donde tú tienes la decisión de cruzar o de devolverte. Porque esa viuda recibió el profeta fue directo, prepárame a mí primero. Ella le dice, yo tengo esto, pero es para mí, muchacho, no puedo, en pocas palabras no te lo puedo dar. Sí. Pero ella se atrevió, y con esto le entrego, a creer en el nivel profético que se estaba desatando en ese momento. Y ahí voy. Lo que tú tienes o lo que vas a tener depende de qué decisión tú estás tomando ahora. Wow. Tremendo. Porque en ese puente de decisión es donde Dios prueba quién en verdad tú eres y hasta dónde tú quieres llegar. Hay milagros, que esta es la enseñanza de esta parte, hay milagros que no dependen ya de Dios. Depende de decisiones que nosotros tomemos. Correcto. En el momento. Y yo he predicado eso en otras ocasiones. En este caso tomamos a la viuda, pero es el caso que también he predicado del muchacho que le llevó los 5 panes y los 2 pececillos a Jesús. Exacto. Yo he dicho en otras ocasiones predicando, hubiese sido yo me como mi panecillo solo. Exacto. Pero él tomó la decisión de entregárselo a Jesús. Aquí hay un muchacho que se ha quedado callado porque él decidió poner en la mano. Hay bendiciones que las decisiones de la grandeza de lo que tú vas a recibir en esta tierra son decisiones que tú tomes prescrita en este momento, en este tiempo. Así es. Y ese milagro está envuelto a veces en una prueba, un proceso. No, y por eso Dios dice en su palabra que lo prueben en ese sentido. En realidad, las personas creen como que Dios necesita el dinero de uno. Él es el dueño del oro y la plata y lo que, ¿verdad? Como dice el Salmo 24, de todo lo que la tierra en su plenitud. Sí. Lo que Dios necesita es nosotros como convertir ese corazón, un corazón que tal vez está confiado en una posición humana y que entienda que esa posición humana depende en realidad de lo que Dios está permitiendo en el mundo espiritual para que se refleje. Entonces hay gente que retiene lo que tiene porque no sabe el misterio de lo que no tiene. Y lo que no tienen en realidad es lo que va a suplir lo que ellos tienen. No tienen la revelación. La revelación. Pastor, esa es la palabra. Usted tuvo la revelación. Esa es la palabra. Usted tuvo la revelación de entender que la siembra de esos 80 y pico millones de dólares era lo que era por el milagro que dio. Ese era mi pancito y mi pececito. Ese era el milagro. Wow. Entonces hasta ahí, amado. Perdón, pastor. Bueno, yo soy muy reciente el pastor. Parecemos que tenemos una amistad porque casi hablamos diario. Sí. Pero el pastor tiene, creo que son 3. Dos. ¿De qué? Dos. Tiene 2. Me llevó, José Miguel me llevó, me pasó. Mira, ahí tiene el pastor uno y por aquí tiene el otro. Y el pastor también creo que usted verá con bienes raíces también. Sí, tenemos ya alrededor de 13 apartamentos allá, individuales. Ustedes saben. Sí.
que el pastor, estamos hablando de Estados Unidos, que no estamos hablando de que es dominicano, estamos hablando de que se produce dinero en dólares. Lo vende. La gloria de Dios, pastor. Ya cerrando este espacio, cuénteme de lo que Dios ha hecho a partir de ese milagro. Porque también la iglesia no está donde usted inició. No. Porque yo es donde está ahora. Sí. Bueno, la iglesia, al estar en el mismo edificio con la visión de ayudar la iglesia creció y el daycare también, tuvimos que separarlo. Entonces el daycare se quedó representando el edificio que nosotros rentamos nosotros y pusimos la iglesia. Okay. Entonces ya buscamos un lugar. Ese edificio ya se quedó solamente para el daycare. Daycare, sí. Okay. Ese, no, yo si pasaba por eso no lo recuerdo, pastor, realmente. Porque, bueno, era rápido y era de noche, a veces que me llevó Es un edificio que está en una vía principal y se ve, todo el mundo lo conoce. Pero tuvimos que mover la iglesia, crecimos, la iglesia creció, tuvimos que movernos a otras locaciones. Entonces, después del pasar de los años, ahora donde estamos, que con la misma visión de que el daycare, de una forma u otra, porque las iglesias allá en Estados Unidos son difíciles de sustentarse. Por eso es que usted ve que en una iglesia se rentan varias iglesias. Sí. Porque allá un local, en uno de los locales que yo estoy rentado, yo pago casi $15,000 mensual. ¿Dónde está la iglesia ahora? Yo pensé que era propio, ¿no es propio? No es propio, no. Ok. No. Entonces, esos edificios así, allá son bien caros. Entonces, si yo no mezclo, es parte de la estrategia. ¿Sabes? La estrategia de venta de un mercadólogo siempre proyecta el producto, pero también cómo mantener ese producto, cómo estrategias. Entonces, si yo pongo la iglesia sola, no va a agarrar resultado. Pero si pongo la iglesia en un lado, el daycare en otro lado, ambos se pueden sustentar y puede ser más fácil. Entonces, actualmente tenemos un edificio muy conveniente, porque de un lado tiene la parte de la iglesia, que tiene su entrada individual, y de otro lado tiene el edificio, que también tiene sus entradas. Entonces, la iglesia ha crecido bastante, usted fue allá, el daycare ha crecido mucho, estamos llenos, las dos locaciones estamos completos, la gracia del Señor. Y nada, estamos ahora establecidos aquí en República Dominicana. Yo quiero, pastor, que le hable del último proyecto, ya cerrando el último, o el proyecto que está desarrollando aquí en República Dominicana, que posiblemente la historia sea extensa, pero usted le da una pincelada de un proyecto que Dios lo movió a bendecir su tierra, hacer una inversión de esa categoría para bendecir esta tierra. Háblenos de eso. Dios me dio 3 profecías para introducir este corte. Dios me dio a mí, por medio de un profeta, allá en Estados Unidos, Dios te va a entregar 3 cosas en los próximos años. Me dijo, te va a entregar el pastorado, te voy a entregar tu negocio, no tenía ninguna de las 3. Y por último, vas a ir a la nación a levantar orfanatos en diferentes partes del mundo. Dios me entregó el pastorado, Dios me entregó los negocios, y hoy estamos viendo la tercera promesa cumplirse. Estamos levantando un orfanato en la ciudad de San Luis, Santo Domingo Oeste, con una magnitud que va a recibir entre estudiantes y lo que van a vivir más de 300 niños. Qué bendición. Eso va a ser una explosión en esa área, ya que esa área necesita mucho esta visión. Y ya estamos viendo unos resultados, estamos en construcción ahora mismo, estamos subiendo el edificio. Y nada, las autoridades políticas están interesadas en el tema. Y nada, Dios ha sido tan bueno. Aparte de eso, tenemos también otros proyectos personales que estamos desarrollando aquí en el país. ¿También está ejerciendo un negocio aquí en el país? Sí, estamos ahora mismo en visión de dos negocios, 2 negocitos, para que vaya fluyendo el asunto. Excelente. Porque una de las cosas que tienen que entender los visionarios, personas que son pastores, evangelistas, pero que también son empresarios, es que uno no puede detenerse. Llega un tiempo donde ya uno dice, no, ya, pero mientras haya aceite, mientras haya vasija, el aceite va a fluir. Entonces estamos desarrollando ciertos negocios acá, que ya uno de ellos está prácticamente funcionando. Gloria a Dios. Y uno se está gestando. El pastor no lo ha dicho, pero usted no sabe cuál cliente aquí usted va a desatar que está mirando. Bueno, como ya está funcionando y no es una visión todavía
como sé, cuando uno tiene la visión, ya usted tiene la visión plasmada, porque a veces son visiones que están todavía guardadas en la gaveta del espíritu, de la mente. Ahora, si ya se desarrolló el proyecto, posiblemente tenemos personas aquí que nos están viendo que pueden ir a consumir o a ser parte del proyecto. Bueno, yo tengo un cuñado, se puede decir, porque es novio de una prima de mi esposa, que ya él tiene una compañía de seguridad. Él mueve todos los artistas del país a nivel ya internacionales. Él tiene una buena compañía. Entonces la parte de la transportación privada de ellos, soy yo que la estoy gestando. O sea, que estamos tratando de introducirnos en esa área. Es una compañía de transporte, pero más privado. Pero ejecutivo, ya a nivel ya de mover seguridad. Ahora mismo viene una compañía. Qué sé yo, invitado, puede ser diplomático, cosas como eso. Solamente tenemos un mes, ya comenzamos, está funcionando. Y creo que sí, que es algo que se va a dar. No sé si tal vez va a ser para beneficio de... No sabemos qué artista está viendo por aquí, pastor. Los artistas cristianos. ¿Puedo mencionar 2 o 3? Mencione los 2 o 3, menciona todito. Misael, que tú eres mío. Misael. Llámame para darte servicio ejecutivo. Los Watching, los para esa gente. Sí, pues tiene que... Romel Gris. Sí, tiene que dejar su excelente. Aquí tenemos... y yo aprendí con mi pastor que está en la presencia del Señor, que él tenía esa filosofía y él me enseñó, puedo decir así, me enseñó, que él entiende que para bendecir a un converso bendice a uno de la fe. No, y dice la Biblia que lo primero... Él entiende que si él va a comprar panes para ir a la panadería del que no es, él va y compra panadería del que es. Si él va a un mecánico, prefiere un mecánico de la fe que a uno que no sea de la fe. Él siempre decía eso. Y la Biblia lo dice, lo de la fe. Tenerlo en cuenta, lo de fe primero. Entonces, este proyecto creo que puede ser un proyecto de bendición y que también posiblemente hay gente que no saben que de la fe hay gente que están en esa línea. Porque es un tipo de negocio también muy exclusivo y no todo el mundo está en esa área. Así que... motivamos a la gente que venga donde el pastor Félix, cualquier cosa nos escriben en cualquier las redes, transportación privada, y vamos, y yo lo hago llegar con el pastor Félix. Amén. Así es. Pastor Félix, yo quiero que me le dé, cerrando ya, un consejo a los jóvenes, a las personas que nos están viendo acá, conociendo su historia de que usted viene de la familia, una familia muy humilde, y cómo Dios ha intervenido en todo su desarrollo a ser un hombre hoy de éxito y de ministerio, exitosamente empresarial y exitosamente ministerial. Así es. Dele un consejo a aquellos que vienen de camino detrás de usted, que vienen pisando detrás de usted. Bueno, yo comenzaría con la palabra mente clara, porque creo que lo que siempre me ha funcionado es que he tenido la mente bien clara de lo que quiero, de lo que persigo. Entonces yo creo que si nosotros enfocamos nuestra mente clara en el Señor primero y luego en lo que quieres emprender, con esa habilidad de tú administrar lo que Dios te vaya proporcionando según el tiempo, porque es otra cosa. Hay personas que Dios le bendice pero no saben administrar lo que tienen y por eso usted ve que se mantienen como guayando en el aro. Entonces yo creo que una mente clara, una mente ya dirigida por Dios, y ser un buen mayordomo, que es uno de los principios del reino, ¿verdad? Cuando se trata de la finanza, cuando usted administra lo de Dios correctamente y sabe dónde siembra, yo creo que todo funciona. O sea, tenga esa habilidad de tener esa mente clara, mayordomía sobre todo, sembrar, la habilidad de sembrar, y yo creo que todo al tiempo de Dios se da. Excelente, tremendo, pastor, tremendo. Gracias, Pastor Félix, por bendecir este programa, este espacio, Finanza del Reino. Dios ha puesto esta visión sobre nosotros, por eso queremos que los que nos están viendo le dé a compartir, los que siguen también al Pastor Félix compartan esta transmisión, la iglesia, la gente de Boston, de Lynn, allá. Ministerio Cristiano Transformando Vidas, puede buscarlo. Esa familia, esa familia me adoptó a mí allá, Pastor, así que me siento altamente honrado por José Miguel, por Carlos, por ese círculo que usted tiene, gente buena, me trataron con una altura y desde acá lo bendecimos. Así que nos veremos en una próxima entrega. Comparta, denle
a compartir y a seguir a esta plataforma, Ministro José Payano, Finanza del Reino. Bendiciones.